Pero fíjense que no nos pusimos de acuerdo. Es simplemente el Espíritu Santo. Y se van a ver. Los que vieron la prédica el miércoles van a encontrar mucho de lo que voy a hablar hoy. Lo que acaba de hablar Pablo de los diezmos y ofrendas, también. Por lo general, no sé si se han dado cuenta, pero pongo el teléfono con el tiempo. Pues fíjense que hoy no. Así que hoy me van a tener que tener paciencia y me van a tener que aguantar. Porque tengo malas costumbres, fíjense, de catedrático universitario, de que se me va la lengua. Entonces a mí me tenían que tocar la puerta a los otros catedráticos para que terminara mi clase, porque yo me iba de largo. Así que hoy ahí me tocan la puerta, por favor. Fíjense que al respecto de lo que Pablo decía, ¿verdad? Del tiempo, las promesas. Fíjense que Dios tiene sus tiempos. ¿Qué pasaría o hubiera pasado, mejor dicho, si Dios le hubiera dicho a Abraham, mira, las promesas que te estoy dando se van a cumplir en tanto tiempo? Abraham hubiera dicho, uy, pero ¿no será que es muchito, Señor? O al pueblo de Israel, Dios le hubiera dicho, van a ir a Egipto, pero se van a quedar ahí 400 y pico de años y los van a esclavizar. También les da el soponcio a los pobres israelitas. O les hubiera dicho, miren, pero después los voy a sacar, pero van a pasar 40 años ahí dándole vueltas. Entonces el Señor no nos dice por adelantado qué va a pasar, qué va a suceder en nuestra vida. Nosotros no lo sabemos, porque si lo supiéramos, en muchos casos nos daría, como decimos en Guatemala, ¿verdad? Nos daría el telele. Imagínense que el Señor nos dijera, mire, fíjese que, así como le pasó al hermano Jorgito, fíjate que te va a cumplir tus promesas, pero vas a ir un tiempito a la cárcel. Se lo hubiera dicho por adelantado, te aseguro que Jorge, no, yo no. O en nuestra vida, sí, mira, voy a cumplir las promesas contigo, pero te va a pasar esto, y posiblemente no las vas a ver tú, sino las van a ver tus herederos. Como nos decía hoy Pablo, ¿eh? El diezmo generacional. Y uno que todo lo quiere ya. Y peor en este tiempo, en el que todo lo queremos así. Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que esperemos. Por eso no nos cuenta los tiempos. Nos manda a sus profetas, pero las profecías, la mayoría son encriptadas. Hay que orar, hay que descifrarlas, y son muy raras, por lo menos en mi experiencia. Les diré que a veces es muy raro que el Señor me diga claramente, pum, pum, pum. Pero por lo general son imágenes, es otro tipo de alegorías la que el Señor nos da. Pero el Señor, ¿qué dice? Yo estoy aquí contigo, yo estoy siempre presente. El Señor lo que nos dice es, yo voy a cumplir mi promesa. Pero los seres humanos tenemos ese ladito, no solo la generación de hoy, la de ayer, la de mañana y todo. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra naturaleza no estamos acostumbrados, o ese gen que se nos descompuso con el pecado de Adán y Eva, le perdimos la confianza, perdimos la fe, perdimos la paciencia, que es la que ustedes me van a tener a mí si me alargo mucho. ¿Y qué pasa entonces? Que para el ser humano no hay peor cosa, hermanos, que esperar.
la incertidumbre en la vida nos mata a todos. ¿Pero por qué nos mata? Porque no entendemos que Dios usa la incertidumbre. Porque en esta vida no tenemos nada cierto. Entonces nosotros tenemos que aprender a esperar, y Dios es lo que quiere de nosotros, pero es lo que menos hacemos. Fíjense que la incertidumbre en el mundo secular es definida como la falta de certeza, un estado de conocimiento limitado, donde es imposible describir exactamente el estado existente, un resultado futuro o más de un resultado posible. O sea, en la ciencia humana, la incertidumbre es definida como algo entonces de que no podemos. Es una imposibilidad que tenemos de predecir los eventos futuros. Y la mayoría de los seres humanos tenemos dos problemas. Muchos viven en el pasado, con los dolores del pasado, llevándolos al presente y aún especulando del futuro. Pero, ¿qué es lo que más nos afecta a nosotros como seres humanos? El futuro. Yo no sé usted, pero tal vez no, pero usted no se ha preguntado a veces, hijo, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis nietos? A nosotros, bien, y ahí estamos nosotros en un estado de incertidumbre porque nos preocupa el futuro de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a pasar. Y entonces esa imposibilidad de determinar qué es lo que va a suceder o de entender lo que nos está pasando hoy, porque lo que nos está pasando hoy también es producto de ese estado en el que caemos, ¿verdad?, de incertidumbre. Porque ¿qué hacemos como seres humanos? Empezamos a elaborar teorías. Es que le está pasando eso porque esto. Y puro los amigos de Job, que era entre comillas, cada quien dando su opinión. Pero ¿quién es el que sabe la verdadera razón? Es Dios. Miren el caso de Job. Yo creo que si Job hubiera sabido todo lo que Dios le hubiera revelado, todo lo que se le venía, ay, Dios le hubiera dicho, mejor no me traigas al mundo, me hubiera dicho Job. Pero, ¿qué sucede entonces? Esa imposibilidad que nosotros tenemos nos coloca entonces en un estado así de expectativa y en la mayoría de los casos, hermanos, de estrés, que es una enfermedad moderna, eso hasta ahorita se ha venido hablando. Fíjense que en la ciencia, vean lo que se dice de la incertidumbre. En líneas generales, el ser humano no lidia bien con la incertidumbre. Y esta última suele ser motivo de cierto grado de angustia, aprehensión y tensión de nuestra parte, cuando no de reacciones defensivas más graves. ¿No le parece muy conocida esta definición o esto que dice la ciencia humana? Porque dice angustia. ¿Usted no estaba angustiado? Aprehensión, dice. Tensión. Hermanos, y si ese es uno de los males que más padecemos es que estoy tenso. Usted va al restaurante y no se apuran a traer la comida. Ya llevan 10 minutos y no me la traen. A la gran puya. Y usted no tiene paciencia. Sale de su casa y
la gran cola, y hijo, le voy a dar tarde el trabajo. Ya está usted todo tenso, y que dice, cuando no de reacciones defensivas más graves. En esos estados, hermano, usted se pone, bueno, no usted, yo también, nos ponemos a la defensiva. Y estar a la defensiva, nosotros ya sabemos bien qué es eso, ¿va? O sea, así se lo voy a decir bonito, nos ponemos feos, pues, del carácter. O como yo digo, todo lo agarramos por el otro lado. Que fulano dijo tal cosa y ya, no, eso lo dijo por mí. O como dice Pablo, yo estoy predicando aquí, no crea que es para usted, pero mucha gente se las agarra y piensa que están predicando para él y que algo le contaron al pastor o porque yo le conté, ahora me está echando palo y en público. No, hermanos, es el Espíritu Santo. Miren, yo me admiré lo del miércoles, ahorita me admiré más de lo que Pablo habló del diezmo y de despegar, y es algo de lo que les estoy hablando. Y si por si no han agarrado todavía el tema, ya casi se los dije, hermanos, para no reaccionar así ante toda la incertidumbre de nuestra vida. Dios lo que nos pide es esperemos, pero para esperar necesitamos paciencia, hermano. ¿Y será que la tenemos? La tenemos en el restaurante. La tenemos con los meseros. Que ese mesero me atendió mal y ya me cayó mal. Y usted llegó a las 7 de la noche, ya cuando iban a cerrar casi. Y ese pobre está desde las 5 de la mañana ahí trabajando. Y usted todavía llega, mire, por favor me trae mi cafecito y todo, pero por favor no se va a tardar mucho. Si el otro pobre ya va con la cintura así, de ir así. Hermano, no tenemos paciencia. En estos tiempos, yo diría que es la generación, o somos desde hace varios decenas de años, nos hemos vuelto impacientes con todo y con todo, y hasta con Dios. Y por eso, hermanos, es esa cambiadera también de iglesias. Somos impacientes, hermanos. ¿Está usted en una iglesia y, ay no, ese pastor se tarda mucho, hermano. 2 horas, y usted no tiene paciencia para oír palabra de Dios. Y quiere recibir, pero no quiere oír. Porque ¿qué queremos en estos tiempos, hermano? 10, 15 minutos es lo más que aguanto. No, pero pues eso es lo que nos están metiendo en internet y en todos lados. Mire usted, ¿por qué TikTok tiene tanto éxito? Porque son videitos de así, que rapidito y usted ya lo recibe. Y todo el mundo dice, es que no quita mucho el tiempo. ¿Qué tiempo? Si perdiéndolo está en el celular, hermano. Entonces, usted nos está instruyendo. Ahora ponga usted YouTube y agarre una prédica hay unos que sí se van lejos de este señor Volandes, hay un señor Hammond, creo que es Diamond, algo así se llama. 2 horas y media, 3 horas, hermanos. O Rachumí, hermanos, el hermano, miren, sí, el profeta, el apóstol Rachumí, hermanos. Miren cuando ha venido, nos tiene aquí horas de horas de horas. Entonces, fíjense que en la ciencia se nos dice que la incertidumbre suele estar entre las responsables usuales de los momentos de crisis de las sociedades. Miren, hermanos, cómo la falta de este fruto del Espíritu y cómo estos estados de incertidumbre, de no saber qué viene o de entender lo que pasó, ahí tenemos algunos ejemplitos que vamos a mencionar más adelante. Aquellos en que la gente tiene muchas dudas respecto del futuro inmediato. La incertidumbre se asocia con sensaciones de fragilidad, peligro o extravío.
Eso es lo que dice la ciencia, la psicología de los hombres, la ciencia humana, que es lo que le causa estos estados de incertidumbre a la sociedad. Eso es para los impíos. ¿O será que nosotros no padecemos de eso? Y si padecemos de eso, hermanos, entonces, bueno, mejor no les digo qué está pasando. Yo creo que ustedes ya saben, ¿no?, en su corazón, que si todo eso le está causando a usted también lo que hemos venido diciendo, sensación de fragilidad, peligro, extravío, tensión, aprensión, angustia. Ay, hermano, entonces, ¿en qué estamos creyendo y a quién le estamos creyendo? Yo no le quiero decir que ya lo haya logrado, porque somos humanos y la carne es débil y uno le cuesta, pero ahí viene algo. Que el Señor lo que nos pide entonces y nos dice, hermanos, es ante estos estados de crisis y principalmente de prueba, porque ahí es donde el Señor nos mete al horno y prueba que nuestra paciencia, hermanos. Y esa paciencia implica en que nosotros tenemos que dar entonces los frutos del Espíritu. Hay varios, pero hoy, no sé por qué el Señor me hizo que me enfocara solo en la paciencia y en la espera de la promesa. Pero nos cuesta, hermano. Nos cuesta y es algo con lo que tenemos que lidiar a diario en nuestra vida, máxime en este tiempo. Usted va a hacer un trámite, dígamelo a mí que soy abogado. Ay, Dios mío. Bueno, tal vez yo, como ya estoy acostumbrado, las colas ya no me asustan. Y entonces, ahí sí ya estoy, como decimos en buen guatemalteco, ya estoy curtido. Entonces, hago mi colita y no me enojo. Pero el común del pueblo, la mayoría, usted que no está acostumbrado a eso y va y hace su trámite, se enoja, se impacienta, porque eso es lo contrario a la paciencia, la impaciencia. Y es lo que más nos domina, hermano. Y es lo que el Señor no quiere, porque el Señor quiere que demos ese fruto. Y es un fruto, hermanos, que si usted lo analiza, es un fruto así bien complicadito y bien difícil de alcanzar, pero no imposible, hermano, porque es lo que el Señor nos pide. Fíjense que la paciencia es definida así llamamos definiciones humanas, en perseverancia, en calma, sin quejas, mire, hasta el mundo sin quejas. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros no nos hemos quejado ante el Señor? Señor, ¿por qué ya llevo 20 años y no pasa nada? No tengo casa todavía. Y encima me está costando conseguir chance. Y tú me prometiste que el profeta tal me dijo que me iba a dar una casa y la casa no llega. Y uno puede quejarse. Y no escapo de eso. Yo también me he quejado. Que le cae a usted una enfermedad, de repente le cae otra. Y usted dice, pues si el Señor dice que yo prospere en todo, en salud, pero parece que la prosperidad de la salud va en reversa, no va para adelante. ¿Y qué hacemos? Quejarnos. Y en el mundo dice que como es definida la paciencia, es como estar sin quejar, estar en calma. Yo creo que el Señor, cuando nos mira así, yo digo que se mata de la risa, porque Él no tiene prisa. Él nos padece estrés, nos padece solo nosotros.
Fíjense que la palabra paciencia, y van a ver, es increíble, ¿no? Proviene del latín pati, que significa sufrir, hermanos, por si no lo sabía. Paciencia viene del latín pati, sufrir. Así que, como dice, en guerra avisada no hay muertos. Y como el Señor también lo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Pero fíjense que entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que demos ese fruto y que el Señor nos pide que tengamos la voluntad, hermano, porque ese es un acto volitivo de esperar. Pero esperar es una decisión ¿de quién? Es de cada uno de nosotros. Porque para un cristiano no vale aquel dicho que usamos en Guatemala, el que espera desespera, decimos en Guatemala. El Señor no dice eso. El Señor dice, el que espera va a recibir sus promesas en mi tiempo, no en el tuyo. Porque yo estoy trabajando contigo. Si yo lo que quiero es verte así bien chulito en el espíritu. Tus circunstancias me tienen despreocupado a veces, porque yo las estoy usando para bien, no para mal. Fíjense que en hebreo la cosa se pone más complicada en cuanto al sufrimiento, porque fíjense que en hebreo significa sufrimiento largo. Eso significa en hebreo, hermanos, paciencia. Sufrimiento largo, ni siquiera así sufrimiento de mediano y corto plazo. No, hermano, largo. En el términos humanos, largo puede ser que 5, 10, 15, 20, 30 años, hermano, 40, 100, lo que ustedes quieran. O como les pasó a ellos, como les puse el ejemplo al principio, 400 años ahí en Egipto y de esclavos. Entonces, hermanos, y el Señor nos dice, espérate. Y nosotros, la mayoría de veces, hermanos, porque en realidad pecamos contra nuestro Señor, ¿verdad? Porque no queremos entender eso. Y nos desesperamos. Y saben qué es lo peor, que a veces el Señor, casi siempre, usa a aquellas personas o a algunas personas para que ustedes nos quiten la paciencia. No sé si a usted le pasó a un jefecito de sus cardíacos, un hermanito así también, todo de esos que no parecen hermanos de uno de sangre, sino que parece su enemigo público número uno. Bueno, y así va. En algunos casos, con perdón de todos nosotros, yo sé que aquí en esta iglesia no hay de esos, a su esposo o a su esposa, ¿va? También, o a sus hijitos, ¿va? Entonces, hermanos, y el Señor nos dice, paciencia, que desarrollemos ¿qué? Esa virtud. Fíjense que Tomás de Aquino en su Suma Teológica, a mí me gustó mucho cómo la define. Dice, la paciencia es una virtud que se relaciona con la virtud de la fortaleza. Hermanos, fortaleza. Que no se nos olvide esa palabra. Debemos de ser, hermanos, fuertes. Estar fortalecidos en el Señor. Tener fortaleza de espíritu. Porque fíjense que los griegos usaban para paciencia la palabra upomone. Y para ellos, dice, es una gran virtud que describe una resistencia valiente que desafía el mal. Es una virtud que describe una resistencia valiente que desafía. Entonces, tiene que ver con lo que nos dice Tomás de Aquino. La virtud de la fortaleza. ¿Quiénes son los que arrebatan el reino de los cielos? Aquellos que hay que arrebatarlo. Hay que pelear la buena batalla. Y por eso nos dan las armas del Espíritu.
¿Por qué? Porque estamos en una guerra espiritual fuerte. Y fíjense que Tomás de Aquino termina definiendo la paciencia y dice: e impide al hombre distanciarse de la recta razón iluminada por la fe. Hermanos, esa fortaleza que tenemos nosotros en el espíritu, dada porque nosotros estamos en comunión con Dios, usamos nuestras armas del espíritu para batallar contra todo eso que se nos viene encima en este mundo. Es iluminada, dice él, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, hermano. Y eso impide al hombre que racionalmente, miren, racionalmente que se distancie de esa fe que debemos tener en que el Señor dice: mi sí es sí, mi sí no es tal vez, puede ser, o a saber quién sabe. No, hermanos, eso es lo que el Señor nos dice en su palabra y es lo que nos ha prometido, porque son las promesas que todos tenemos. El problema es que no muchito que las creemos, ¿no? Decimos que las creemos, pero a la hora de la hora perdemos el examen. ¿Cuántos se acuerdan del examen? 0, hermano. ¿Por qué? Porque he pasado chillando toda la noche, angustiado, estresado, maltraté a mi mujer, a mis hijos y todo, porque es que estoy muy tenso. Y le faltaba sal a la comida. Y entonces estallé, hermano. Puchica. ¿O qué pasó? Es que el patojo ese, le dije apagar el celular y no lo apagó. ¿Y qué pasó? Se lo tiré y se lo estrellé. Hermano. La recta razón iluminada por la fe. ¿Y qué impide? Que sucumbamos a las dificultades y tristeza. Entonces, hermano, la fe también nos ayuda a fortalecernos en la paciencia. ¿Auxiliados por quién? Por el Espíritu Santo. Ahí lo dijo don Tomás de Aquino. En la Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino. Pero aquí llamémosle don Tomás. Ahora bien, hermanos, la paciencia tampoco es que no vamos a hacer nada. También tenemos que ser sujetos activos. Pero en la fe, en lo que nos dice el Señor y lo que nos pide, hermanos, ¿cuál es nuestro deber? Racional, desarrollar nuestro culto, hermano, personal con el Señor. Meternos en Dios, creerle a Dios, leer su palabra, orar, congregarnos, participar de todo lo que el Señor nos pide, diezmos, ofrendas, todo. Y no lo vamos a hacer por religión, no, lo vamos a hacer por algo que nos está diciendo don Tomás. Para que desarrollemos la virtud de la fortaleza, hermanos, porque todos esos actos que nosotros realizamos, que pudieran verse como religiosos, si los hacemos de corazón y creyéndole a Dios, hermanos, nos van a fortalecer en la fe y en nuestra vida. Ahora, si usted o yo los hacemos porque hay que hacerlo y lo toma como que es la ley, y yo cumplo la ley porque ni modo hay que hacerlo y ahí va usted de mala gana, entonces no va a haber resultados de nada. Y entonces, ¿qué le va a pasar? El Señor va a seguir exigiéndole y le va a seguir pidiendo paciencia. ¿Por qué? Porque su promesa puede ser que el Señor haya dicho, en 10 años, pero como usted anda así que para arriba y para abajo con sus ánimos, entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo que en otros 10 tal vez mi hijito ya se compuso. Le voy a dar la oportunidad otros 10 años y usted dice, ya llevo 20 y el Señor lo que le está dando son oportunidades para que usted se enderece, pues que nos compongamos, hermano. Que dejemos de ser, puntos suspensivos. Ahí la dejo. Porque, hermanos, la paciencia lo que requiere entonces es que tengamos autocontrol. Control, si es lo que nos pide, autocontrol de nuestras emociones. ¿Y quién nos puede dar ese autocontrol? El Espíritu Santo. ¿Quién nos puede dar ese control? El conocer la palabra, el oír la palabra, hermano. El creerle.
porque eso también nos va a dar fe, pues se va a fortalecer, nos vamos a volver fuertes. Pero si nosotros vamos a seguir con nuestro mismo rollo, pobrecito yo, hermano, usted siempre va a ser, o vamos a seguir siendo débiles. Porque en Cristo fuertes somos, no débiles. Porque el Señor es lo que nos quiere. Porque el corazón de Dios en el corazón de Dios Él nos quiere ver a nosotros así, como hicimos en buen guatemalteco, en buen chapín, niepudos. El Señor no nos quiere ver deprimidos, aprensivos, estresados, y etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que en Salmos 41 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Vieron lo que dice el Señor? Lo que dice el salmista. Pacientemente, ¿no? Pacientemente. Y es lo que el Señor nos está hablando el día de hoy. Que esperemos pacientemente. Puede ser que hayan ciertas cosas en nuestra vida que el Señor quiere quitar. Puede ser que también el Señor quiera trabajar en nosotros o en las otras personas. ¿Y nosotros qué hacemos para ayudarlos a ellos? Si los va a maltratar y los va a tratar mal, no los va a ayudar. Al contrario, los va a alejar de la palabra del Señor. Y al final de cuentas, ¿quién pierde? Nosotros. Porque, hermano, nos degradamos espiritualmente. ¿A usted no se ha sentido mal cuando le habla mal a alguien? No lo redarguye usted el espíritu, después dice uno, uy, me siento cucarachota. Hermano, no es que es el Espíritu Santo que le está diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y esos frutos del Espíritu y ese fruto de la paciencia, ¿por qué no pudiste tenerle paciencia a este pobre? Fíjense que Billy Graham también habló de la impaciencia. Y me gustó una frase que encontré, una oración, algo que él dijo. Esta es una época altiva, neurótica y llena de impaciencia. ¿Qué le parece? ¿Cree usted que Billy Graham dijo algo o se sintieron o nos sentimos aludidos ustedes? Yo no sé ustedes, pero yo cuando leí esto dije, híjole, por Dios, hermano, altiva. Digo, ¿cuántas veces nos hemos portado altivos? O como decía mi abuelita, soberbio decía mi abuelita. Cuando ella esperaba personas altivas, así decía, es que es un soberbio. Hermanos, ¿cuándo no nos hemos portado así? Casi a diario creo yo que lo hacemos. Neuróticos. Esa neurosis tiene que ver con todo eso que venimos hablando del estrés, ¿no? Que usted se vuelve agresivo, se vuelve hasta peligroso, hermano. No sabe esperar. No tiene paciencia ni con usted mismo. Usted no ha oído gente que dice así, ay, déjame porque no me aguanto ni yo mismo. No sé si usted lo ha oído, ¿no? Pero, sí, hermanos, y a veces nosotros que somos cristianos, que se supone que estamos llenos del Espíritu, caemos en eso. Y somos como, miren lo que dice Billy Graham, una generación de impacientes. Y el Señor nos está pidiendo que no nos apresuremos, que esperemos, que confiemos en Él. Fíjense que los resultados de la búsqueda aquí los tengo. Fíjense, hermano, ese es una broma. En el Salmo 46, 1-3 nos dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, fíjense, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida
y se traspasen los montes al corazón del mar. Eric, hazme un favor, pásame mi agüita. Porque ya se me está acabando la. Gracias. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Hermanos, esto es grandioso, porque dice que Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las crisis. Sean crisis de este tamaño o crisis de Alaska hasta la Patagonia. No importa el tamaño de la crisis. Ahí se nos está diciendo que nosotros debemos ejercitar la virtud de ser pacientes. Hoy vemos este mundo, miren, máxime lo que nos decía Pablo hace un rato. Miren, el mundo ahorita está bien atribulado, en caos. Miren, ahí en el Oriente Medio, eso ya se volvió casi todos contra todos. Hay una gran tribulación, hay una gran incertidumbre. Tenemos guerras bien serias, miren la guerra de Ucrania, la pandemia, hermano, y ahora nos quieren meter en otra. Ay, no, les digo yo. Y que no me van a decir que me vacune porque no me vacuno. Porque ya nos quieren volver a vacunar. Y por ahí ya la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que las vacunas no son vacunas. Porque un hijo de un Kennedy planteó un juicio y científicamente pues demostraron ante la Corte que las tales vacunas no eran vacunas. Así que no nos vacunamos, hermano, porque ya saber qué era lo que nos metieron. Así que en el nombre de Jesús rechazamos cualquier virus, bicho que nos hayan inoculado. Y lo anulamos y lo destruimos, hermano, porque en el nombre de Jesús. Y nos cubrimos con su sangre, porque esa noticia sí está así como que para que nos dé un patatús, ¿verdad? Porque fíjense, hermanos, que Santiago en 1, 2 y 4, que es que nos vamos a centrar, no sé cómo voy con el tiempo, pero sí. Santiago 1, 2, 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense, sumo gozo. Ya vamos encontrando palabritas y virtudes difíciles de desarrollar. Vayan poniéndole. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez, produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. Miren usted, yo cuando leí esto no había entendido mucho eso de tenga la paciencia su obra completa. O sea que la paciencia nos hace una obra completa en nosotros, en nuestro espíritu, hermano. Nos da fortaleza, nos da fe, nos hace creerle a Dios en sus promesas. Porque aquí dice que más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Miren lo que hace la paciencia. Nos perfecciona y nos hace cabales. No moneditas falsas, sino monedas de a de veras. De moneda de ley, decían antes, me recuerdo, así decía mi abuelita. Esa ficha es de ley, decía, esa es falsa. Así. Para que se, sin que os falte cosa alguna. Eso es lo que nos dice. Miren, en la vida ninguno de nosotros queremos las pruebas. Eso, ¿para qué vamos a decir? No, yo las recibo y gloria a Dios. No. No, hasta el día de hoy pues no he encontrado a nadie que diga, bueno, sí, que me caiga un rayo y me deje cojo, ciego, mudo y no hay problema. No, o que se me venga encima el mundo. No las queremos. Realmente el ser humano no lo quiere. Pero el Señor tiene otros planes para nuestra vida. Tiene otros planes.
Él usa nuestras enfermedades, Él usa nuestros problemas, usa a otras personas que no nos caen bien, pero también las usa para perfeccionarnos. Dios usa todo, todo. Pero nos dice que debemos tener sumo gozo. Pero fíjense, hermanos, ¿y saben por qué Dios quiere que tengamos paciencia, gozo y los frutos del Espíritu? Porque esos frutos son inmanentes a nuestro Señor. Él ya los tiene. Por su propia naturaleza, por ser Dios. ¿Y qué quiere Él entonces? Hijitos míos, ahí les van. Agárrenlos. Porque Él ya los tiene. Y quiere que nosotros seamos partícipes con Él de esos frutos y del gozo. ¿Y saben qué descubrí yo, hermanos, leyendo esto? Pero ese es otro tema, fíjense. Que el Señor, como decimos en buen chapín, el Señor es pachanguero, ustedes, es fiestero, fíjense. Con el tema del gozo. 7 fiestas le instituyó a los israelitas. 7 fiestas, hermanos. ¿Y de qué acusaban a Cristo? Que en dónde andaba, en banquetes, decía. ¿Y qué andar en banquetes? Que usted ande en fiestas, pues. Y todo lo demás que dice que lo acusaban, pero que dejemos. Entonces el Señor, hermanos, es un Dios que quiere que nosotros también participemos de esos frutos y de ese gozo espiritual. No quiere decir que de aquí al salir usted se vuelva fiestero. No, ese no es el sentido de mis palabras. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando estamos pasando momentos de dificultad y de aflicción y de incertidumbre, el Señor lo que quiere es que estemos en gozo. Cosa difícil, hermano, pero que tenemos que batallar por él. Pelear esa buena batalla de la fe. Porque si no, nos vamos a quedar en cristianos mediocres. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a andar de iglesia en iglesia. Hoy aquí no le gustó, va a la otra, mañana no le gustó, va a la otra tampoco, el pastor es canche, el pastor es negro, lo que usted quiera, pero a usted no le va a parecer. Ese pastor es muy machete para predicar. A mí me gusta ese pastor así light, que no me ofenda. Hermano, va a seguir así. Vamos a seguir así. Nada nos va a confortar, nada nos va a dar gozo. ¿Por qué? Porque no lo vamos a encontrar en ningún lado más que en Cristo. ¿Y saben de dónde? De corazón a corazón. Porque Dios quiere que lo que está en su corazón también se haga vivo en nuestro corazón. Entonces es donde también nosotros tenemos que ir cambiando nuestro corazoncito, que va a manar de nuestro corazón, que vamos nosotros a proyectar en nuestra vida, en nuestro corazón, que estamos desarrollando. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, para ello, el Señor, pues, ni modo, nos pide que lo amarremos a ese fruto que les he estado hablando, el gozo. El gozo y la paciencia, además de los demás frutos, que solo con cada uno podemos tener. Miren, solo con la paciencia, y ya vamos a llegar a las 5 de la tarde aquí. No, hermano, ya no voy a apurar que tiene que venir el otro. En el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos. Hermanos, ¿en qué consiste esa obra completa? Que va a ser el Espíritu en nosotros. Porque nos dice que es en el gozo en medio de las pruebas. Porque en Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, es difícil para nosotros, hermanos, estar feliz, contento y agradecido llevando palo. Pero, hermanos, si nosotros estamos gozosos, si nosotros estamos fortalecidos en el Espíritu Santo, conectados con Dios y el Espíritu Santo, ese pronto auxilio va a llegar.
¿Cuándo? No sabemos. Volvemos a lo mismo. Paciencia, mi hijo. Pero entonces la espera, hermanos, no va a desesperar, sino que la espera va a perfeccionar, hermanos. Nos va a perfeccionar. Espero en Dios que nos entre aquí y no nos haga por aquí, sino que nos entre aquí, se vaya al corazón y a nuestra mente, hermanos, y podamos desarrollar estas virtudes, hermanos. Primero Dios. Roguemos al Padre que así sea en nuestras vidas. Porque si no, ahí no, mejor ni digamos qué va a seguir pasando. Ya sabemos. Vamos a seguir estresados, angustiados y de todo. Porque tenemos que aprender a esperar. En el Salmo 13, del 1 al 3 dice: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Esa es la seguridad que tenemos que tener, hermanos. Y Pablo no lo dijo también. Pablo en Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es eso, hermanos? Gozo. En medio de las pruebas hay que hacer el ejercicio del gozo, hermanos, armados de la paz y armados de la paciencia. Usar nuestras armas del Espíritu. Yo creo que si ejercitamos y si tenemos fe, creo que va a ser fácil. Por eso Pablo y Pedro y los apóstoles, cuando los metían presos y les estaban dando, ¿qué hacían? Cantaban himnos, dice. ¡Ja! Y yo creo que cosa difícil sería si nos pasara algo así. Pero ya tenemos un ejemplo en la Biblia. Y de muchos hermanos que en realidad sí han hecho esos ejercicios espirituales en su vida y sí han ganado esa buena batalla de la fe, hermano. Y esperan paciente y tranquilamente en Jehová, que Él va a ser su auxilio. Así que si le falta algo que no le ha llegado y está esperando, siga esperando, tenga paciencia, confíe y créale al Señor. Y fortalezcamos nuestra fe, hermanos. Porque fíjense que también esa fe y esa espera produce esperanza. Y la esperanza es la que no debemos de tener, de perder, perdón. Esa esperanza. Porque la fe es esperar, hermano, lo que no se ve, lo que todavía no tenemos. Pero ahí está, es de nosotros. Puede ser, hermanos, que como Abraham no vio la multiplicación del pueblo de Israel. Se murió, no la vio, pero miren ahora y de cuántos millones somos en el mundo. Y eso, hermanos, lo que hace es que no desmayemos. No debemos desmayar en esta lucha por lograr esas virtudes del gozo y de la paciencia, amarrado con la espera, confiada en nuestro Padre, en nuestro Señor, que ahí está tendiéndonos la mano, que tiene un corazón grande, generoso y amoroso, que quiere transmitirnos a nosotros esas virtudes, porque ahí están, solo para que las agarremos. Ahí están esos regalos de Dios, que son más grandes, hermanos, que las cosas materiales que podamos estar deseando. Y fíjense, hermanos, que esa esperanza está fundada en el poder de Dios y en su fidelidad, hermanos, porque Dios es fiel. En 2 Corintios 1:20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Nuestro Dios es fiel y tiene poder para cumplir todas sus promesas. Hermanos, para cumplir 2 o 3 promesas. No. Y dice, y tenemos un Dios medio poderoso. Dice que tiene el Dios y tiene poder para cumplir, hermano.
Debemos creerle a Dios. Debemos tener esa esperanza en ese Dios que dice: yo soy todopoderoso, yo te prometí, yo te voy a cumplir. Porque el Señor está usando nuestras circunstancias, hermanos, para perfeccionarnos. Como se lo dije al principio, Él no está estresado ni preocupado por nuestras circunstancias. Y como le digo, que nos está yendo como en feria, Él eso no le preocupa. Porque Él está usando esas circunstancias porque quiere el bien para nosotros. Ahora, los que tenemos que entender somos nosotros. Procesar eso y decodificarlo. Pero ¿cómo lo podemos decodificar, hermanos? Con estas virtudes. Con meternos en la palabra, con clamarle al Señor, porque también hay que clamarle, hermano, porque no hay que quedarse así sentadito, ¿no? Hay que clamarle, hay que rogarle, hay que suplicarle, hay que derramarnos, humillarnos, y el Señor lo va a hacer. De pronto a usted le surge alguien: ¡ala, qué suertudo, fío! Me encontré a fulana. ¿Cómo que qué suertudo? El Señor le puso ese y lo usó para que lo ayudara. Y tal vez era la persona que menos se imaginaba usted, o un desconocido. Por eso en la Biblia también dice que hemos hospedado ángeles y no hemos sabido. Entonces, hermanos, eso es esperar en el Señor, tener confianza. Y eso que va a generar en nosotros gozo también. Y miren, eso a mí eso sí, aquí lo tengo. Yo: ay, Señor, ayúdame a desarrollar ese gozo, a tener esa paciencia. Porque fíjense que eso va a transformar nuestras vidas espirituales, hermanos. Miren lo que dice 1 Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione. Padecido un poco de tiempo, os perfeccione. O sea, vuelvo a lo mismo. Nuestras circunstancias de angustia, aflicción, estrés y todo lo demás, al Señor no le preocupan. Porque Él, ¿qué está haciendo? Perfeccionándonos. Y dice: os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hermanos, qué grandioso eso. Pero como buenos soldados, hermanos de Cristo, tenemos que... Mire, usted ha visto esos documentales de los caiviles, de los Navy SEALs, de los boinas verdes, de esos, la Legión extranjera española y la francesa, que es la más... Mire usted, esos soldados, antes de llegar a ser lo que son, a la gran puchicas, todo lo que tienen que sufrir. Y no es fácil, porque los hacen pasar por unas pruebas terribles. Usted, yo estaba viendo una de los Navy SEAL, a la gran puchicas. Eso no parece un entrenamiento militar, usted, sino una tortura militar y un sistema de quebrantamiento del espíritu. Fíjense pues. Les quiebran el espíritu en el ejército. En esos yo estaba viendo eso y estaban dando una explicación, hermano. Pero ¿qué pasa? Los que se quiebran, ahí van para afuera. Los que aguantan y son fuertes y se fortalecen y saben entender qué es lo que están haciendo con ellos, son los que se quedan y pasan a ser soldados de élite. Entonces, hermanos, ¿qué nos está llamando a nosotros a hacer el Señor? ¿Qué? Soldados de élite en el camino de Cristo, hermanos. O nos vamos a quedar de que nos saquen del entrenamiento. Pero como Dios es de oportunidades, lo saca y bueno, el mes entrante lo volvemos a reclutar, ¿va? Y hay otra vez, ¿va? Corre, va de nuevo. Dios mío, y ay Dios. Entonces, hermano, la obra de la paciencia es permitir que mientras esperamos en Dios, Él esté trabajando en nuestras vidas. Porque Él nos está perfeccionando. Fíjense que el Salmo 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y eso que le pasan hisopo es que le van quitando a usted.
Yo se los voy a hablar en términos así de arte. Fíjense que cuando van a restaurar una obra de arte, usan hisopos. Y así con ciertos químicos que no dañan la pintura, le van quitando así, poquito a poquito, toda, póngale el sarro, el hollín, toda la suciedad que se ha impregnado en la pintura, se lo van quitando. Entonces, por eso es que usted ve pinturas del siglo XVI, siglo XV, y las ve ahora bien bonitas en la antigua, como brillan. ¿Pero por qué? Porque con hisopo las limpiaron, las restauraron y volvieron a su estado original de ser una pintura bella. Pero antes de ser restaurada, ¿cómo se miraba? Oscura, opaca, no agradable. Y eso es lo que el Señor, y aquí nos dice el salmista, purifícame con hisopo, o sea, y eso es lo que Dios quiere. Nosotros somos una obra de arte de Él así perfecta. Pero es una obra de arte entenebrecida, hermanos. Eso es lo que somos, una obra de arte entenebrecida. Entonces el Señor lo que quiere es que volvamos a brillar, a tener luz, hermanos. Porque la luz de la creación está en nosotros. El corazón de Dios está en nosotros. Porque Él, eso es lo que quiere, Él nos lo transmitió, nos lo está transmitiendo. Así que, hermanos, para terminar, vamos a terminar así con palabra de Dios. Porque hoy es... Y vamos a irnos a Romanos. Miren, en Romanos 5, 3 y 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, hermano. Yo no sé si me daba a entender, ¿va? Pero es lo que les he querido estar diciendo. Con todo esto, quizá este versículo resume todo lo que los he medio aburrido, digo yo. A unos, a otros les ha caído bien y otros tal vez dirán, uy, no. Pero no sé, pero es el Espíritu de Dios que está hablándole a esta iglesia, hermanos. Y fíjense que en Romanos 8, 24, 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos, hermano. Y más adelante, en Romanos 8, 26, Pablo nos dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, tenemos ayuda en nuestras oraciones, el Espíritu Santo. Ahí usted está pidiendo, Señor, dame mi Rolls Royce, y el Espíritu Santo, Señor, purifícalo, Señor, que te ame más a ti que a los bienes materiales, y con gemidos invisibles, perdón, indecibles. Y mira, ubícalo, Padre, el Espíritu, ubícalo. Lo demás le va a venir por añadidura, que crezca primero, que se fortalezca, que sea un soldado tuyo bien entrenado para dar la buena batalla de la fe, para que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida, para que cumplamos el propósito del Evangelio de Cristo en este mundo, llevar a otros a salvación también, hermanos. Y por último, hermanos, lo que ustedes todos repetimos y que no muchito que creemos y practicamos, y en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todos hemos sido llamados, hermanos, y dice pocos escogidos. ¿Por qué? Porque es lo que les decía el entrenamiento militar, un montón son llamados para hacer boinas verdes, calviles y todas esas especialidades, y hay un montón que van para afuera. Pero el Señor es Dios de oportunidades, hermanos. El Señor nos está llamando siempre, ¿no?
Y Él es el Padre de la paciencia, porque si alguien nos tiene paciencia, es el Señor. Pero también recuérdense que la palabra dice que también el Señor al que ama a su Hijo también va. Así que el Señor tiene paciencia, pero no lo impacientemos, hermano, para que llegue el tiempo en que diga, bueno, pues corre y va de nuevo, te meto otra vez al horno. Mira, ¿de cuántos grados fue la vez pasada? Fueron 7,000 grados. Vaya, hoy póngale el doble, porque tal vez así. Hermanos, fortalezcámonos en la paciencia, en el gozo del Señor y sobre todo en esperar y creer que Él está actuando en nuestras vidas y que el propósito de Él para con nosotros se va a cumplir y que todas las promesas que Él tiene para nosotros van a llegar. Y las que no veamos, puede ser, hermano, y así va a ser, se van a cumplir pues, en nuestros hijos, en nuestra descendencia, si fuimos fieles, hermano. Amén. El Señor les bendiga.